Diputado Alan Rodríguez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues hoy quiero referirme a un punto en específico, y es que hoy se ve más nutrida esta instancia de jefes de bloque porque contamos con la presencia de 3 diputados independientes. Y quiero decirles que yo respeto su lucha. Sin embargo, honorables diputados, nadie es superior a la ley y nuestro país tiene un Estado de Derecho y tenemos leyes y reglas claras que respetar. Estaba viendo ahorita, me estaban enviando el informe de el resumen de las declaraciones dadas por el señor presidente. No sé si el resumen está bien, presidente, pero que usted se responsabiliza por haberlos pues ordenado a la dirección legislativa que los cambiara de estatus de independientes a bloque semilla. Sin embargo, esto no es posible porque la ley es clara y la ley se respeta. Y nosotros queremos pues compartirles primero al pueblo de Guatemala, a los medios de comunicación, y compartirle a todos los jefes y subjefes de bloque que el año pasado pues interpusimos varias acciones legales. Primero por una junta directiva ilegal, donde se eligió a una persona, y a varias personas que le acompañaban, que no gozaba con las calidades para poder tener esas prerrogativas. En ese sentido, pues ustedes conocen la historia, se eligió de nuevo una junta directiva. De igual manera, cuando se pretendió la asignación y la distribución de comisiones, que nuestra ley establece que debe de ser el inicio del periodo legislativo, que ya pasó. En la sesión pasada advertimos, no estaba usted presente, presidente, pero lo advertimos al presidente en funciones, que nos parecía, pues realmente creaba suspicacia que no se hubiese discutido el tema de las comisiones, y pasábamos una cronología de los últimos 7 años, en qué fecha se ha hecho la distribución de las mismas, y en 7 años la más tardía es la del año pasado, el 30 de enero. Hoy, pues creo que no está otra vez en agenda, quiere decir que vamos a romper récord y se va a llevar esto hasta el mes de febrero, interrumpiendo así la función y la labor de cada una de las comisiones legislativas. En ese sentido, nosotros, pues dentro de las acciones legales interpuestas el año pasado, fuimos amparados por la Corte de Constitucionalidad. Y esa resolución, esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad, fue notificada a este honorable Congreso de la República, presidente. Y su departamento jurídico, por supuesto, que conoce de todas esas resoluciones, de todas esas sentencias que la CC notificó a este Congreso. Pero me imagino que se les olvidó revisar los archivos, me imagino que la obviaron, o me imagino que se hicieron de la vista gorda. Pues es el departamento jurídico el obligado a decirle a usted, presidente, y a su junta directiva, cómo puede proceder sin ustedes incurrir en delito. Sin embargo, las acciones nos dicen lo contrario. Y en ese sentido me voy a permitir leer algunos puntos para poder ampliar sobre lo que me refiero. Nosotros solicitamos una asistencia para la debida ejecutoria del amparo 472-2024 que nos fuera otorgado. La Corte de Constitucionalidad resolvió en el amparo 472-2024 en la sentencia del 3 de abril de 2024 que todos los diputados al Congreso de la República, sin excepción alguna, debemos ajustar el ejercicio de nuestro actuar al principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones previsto en el artículo 154 de nuestra Constitución Política de la República. Por consiguiente, para ejercer el cargo de dirección, comisiones, juntas de jefes de bloque, debemos de ajustarnos a lo regulado en la Constitución y la ley orgánica del organismo legislativo. Eso implica en la integración de la junta directiva, como lo establece el artículo 9, las comisiones del Congreso, como lo establece el artículo 25, 27 de las comisiones de trabajo. La constitución de los bloques legislativos, artículo 46, 47, 48, 51 y 52. Únicamente los diputados que sean miembros de un partido político que mantenga la calidad de partido político pueden constituir bloque, como lo establece el artículo 46. Luego, pues sabemos que no hay atribuciones para calificar si una orden judicial es o no es legal. La Junta Directiva, la Comisión Permanente, la instancia de jefes de bloque y el Pleno del Congreso no tiene facultades para contravenir ni calificar una orden, una resolución judicial de suspensión y cancelación de un partido político.
establecer si un juez puede o no suspender o cancelar un partido político luego que este Congreso reformó la ley contra la delincuencia organizada. De hacerlo, se estarían extralimitando en sus atribuciones. Es importante resaltar que los diputados integrantes de la Junta Directiva o Comisión Permanente no pueden obviar o pretender obviar los efectos de una resolución judicial tomando como base un oficio emitido por el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Ningún órgano distinto de los órganos jurisdiccionales pueden desacatar una resolución dictada por juez competente. Luego referirnos al tema de la independencia judicial y la interferencia de poderes. El artículo 203 de nuestra Constitución establece que ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Está claramente regulado como una garantía constitucional la independencia judicial. Por consiguiente, ninguna otra autoridad, como este Congreso de la República, puede interferir en las resoluciones emitidas por juez competente. Únicamente las partes dentro del proceso penal están legitimadas para presentar las acciones y los recursos que consideren en caso de no estar de acuerdo con dichas resoluciones, por lo que este Congreso no es parte de ese proceso y no puede desobedecer o calificar una resolución emitida por juez competente. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. A este Congreso y a sus diputados les corresponde legislar a favor del pueblo de Guatemala y deben apegar su actuar al marco legal y evitar así incurrir en delitos a los diputados del Congreso de la República. En la instancia de jefes de bloque o los diputados que integramos el Pleno al someter a consideración puntos de agenda que contravienen resoluciones de órganos constitucionales y judiciales. Así pues, que así quiero evidenciar que los que hoy estamos acá podemos convertirnos en cómplices de acciones que constituyen delito. ¿Cuál es el propósito para solicitar esa asistencia para la debida ejecutoria? Número 1, evitar que se concrete la amenaza cierta e inminente de la aprobación y emisión de algún acuerdo legislativo que pretenda constituir o restablecer como bloque legislativo del Congreso de la República a los diputados que fueron electos para el periodo 2024-2028, que en su momento participaron en las elecciones generales por el partido político Movimiento Semilla, cuya personalidad jurídica ha sido suspendida y posteriormente cancelada por orden judicial. 2, evitar que se concrete la amenaza cierta e inminente de la aprobación y emisión de acuerdos legislativos mediante los cuales se realizaría distribución de comisiones de trabajo y la designación de diputados independientes sin bloque legislativo como presidente de dichas comisiones de trabajo. Los efectos positivos del amparo. Se solicitó a la Corte de Constitucionalidad como una de las medidas que conduzcan al cumplimiento del ordenado en el amparo, en caso nos correspondiera, se declare la nulidad en pleno derecho de la aprobación y emisión de acuerdo legislativo que pretenda constituir o restablecer como bloque legislativo del Congreso de Guatemala a los diputados electos por el Movimiento Semilla, cuya personalidad jurídica ha sido suspendida y posteriormente cancelada. La aprobación y emisión de acuerdos legislativos mediante los cuales se realizaría la distribución de comisiones de trabajo y la designación de diputados independientes. Hemos solicitado la certificación de lo conducente. Esto es de cajón. Dentro de las peticiones requeridas en memorial de asistencia a la debida ejecutoria, se solicitó que se aperciban las autoridades impugnadas que en caso de incumplimiento se ordenara el encauzamiento de las autoridades denunciadas y en consecuencia se certificara lo conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso de mérito. Ahora quiero hacer mención, honorables jefes de bloque y subjefes, de los delitos en los que estaríamos incurriendo y siendo cómplices. Los artículos vulnerados por las autoridades que se desobedezcan una sentencia definitiva de amparo, que es lo que nos fue otorgado, y una orden de juez penal, que es la que está vigente. El artículo 185 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. El artículo 185 establece vinculación de las decisiones a la Corte de Constitucionalidad. Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder público y los órganos del Estado y tienen plenos efectos frente a todos. La sentencia definitiva de amparo vincula al organismo legislativo y a todas sus autoridades. Su observancia es obligatoria y su inobservancia
conlleva responsabilidades legales, incluso penales. Póngale mucho asunto a ese tema. El artículo 9 del Código Procesal Penal se refiere a la obediencia. Los funcionarios y empleados públicos guardarán a los jueces y tribunales respeto y consideración por su alta jerarquía. Merecen. Las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaren en ejercicio de sus funciones serán acatadas inmediatamente. La infracción de estos preceptos será punible de conformidad con el Código Penal. La resolución del juez séptimo penal se debe acatar inmediatamente. Su inobservancia es punible por la ley penal. Artículo 11 del Código Procesal Penal. Se refiere a la prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecidos por la ley. La resolución del juez séptimo penal únicamente puede ser impugnada por las vías legales. En tanto no sean revocadas dentro del ámbito penal, las mismas deben acatarse. Artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Artículo 251. De los delitos y faltas electorales. Todo lo concerniente a los delitos y faltas electorales se regirá por el Código Penal guatemalteco. La ley electoral y de partidos políticos, por principio de especialidad en la ley en cuanto a lo relacionado con delitos y faltas, remite a la legislación penal. Por tanto, cualquier resolución del juez séptimo penal debe ventilarse y discutirse ante su judicatura y demás órganos jurisdiccionales penales competentes. Ninguna autoridad del Congreso puede arrogarse funciones de órgano jurisdiccional penal. Caso contrario, incurriría en el delito de usurpación de atribuciones. ¿Cuáles son los delitos en que se está incurriendo al desobedecer la resolución de la Corte de Constitucionalidad? Sobre la posible comisión de delitos por parte de cualquier persona que haya incumplido esta sentencia que el Departamento Jurídico tiene en su poder de amparo, cuya asistencia para la debida ejecutoria se solicitó, es advertir que su conducta podría enmarcarse dentro de los siguientes tipos penales: desobediencia, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, nombramientos ilegales y usurpación de atribuciones. El artículo 414 establece que quien desobedece abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones será sancionado con multa de 5.000 a 50.000 quetzales. El artículo 418, abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. El artículo 419, incumplimiento de deberes. Comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Artículo 432, nombramientos ilegales. Comete delito de nombramientos ilegales el funcionario o empleado público que, a sabiendas, nombrare para cargo o empleo público a persona en quien no concurran los requisitos que la ley exija. El responsable de este delito será sancionado de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10.000 a 25.000 quetzales. Igual sanción se impondrá a quien nombrare a persona que reúna los requisitos legales para el cargo, pero que intencionalmente omita o altere los procedimientos legales o reglamentariamente establecidos. Si la persona nombrada es pariente entre los grados de ley del autor de delito, la pena aumentará en una tercera parte y se impondrá inhabilitación especial. Artículo 423, resoluciones violatorias a la Constitución. El funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales.
Artículo 433, usurpación de atribuciones. Comete delito de usurpación de atribuciones del funcionario o empleado público que a sabiendas se arrogare facultades que no le corresponden a su cargo o atribuciones que no le competan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10,000 a 25,000 quetzales. Todo esto lo pueden encontrar y creo que tal vez no era necesario leerlo, pero las acciones nos dicen lo contrario. Hay que leerlo para que realmente se entienda cuáles son los delitos que se están violando. Yo quiero referirme al acta a la cual no hemos podido tener acceso, en donde no la Junta Directiva, sino que aparentemente la Comisión Permanente restituye los derechos por una carta en donde se solicita que se le restituyan los derechos. Y eso es un acto administrativo, pero resulta que la acción que la Comisión Permanente realiza es un acto que contraviene todos los artículos que acabo de mencionar y que incurren en delito. El Departamento Jurídico no cumplió con su trabajo de resguardar a la Junta Directiva para que no actuara de manera ilegal. Según se ha manifestado, una de las integrantes de esa Comisión Permanente votó en contra, razonó el voto. De igual manera, un integrante del bloque Viva razonó su voto en ese momento, en la integración de la Comisión Permanente. Sería bueno vertir el por qué se opusieron estos dos integrantes de la Comisión Permanente. Sin embargo, eso nos deja a nosotros pues también la duda de que si hubo o no hubo acuerdo, porque hay algunos comentarios que en la Comisión Permanente nunca se conoció ese tema y fue hasta después que se utilizó el acta que quedó abierta para poner dicho punto. Esto genera realmente incertidumbre para el pueblo de Guatemala, porque no es posible que quien haya constituido delitos para conformar un partido político hoy pretenda tener todas las atribuciones de las que gozamos los diputados y los bloques legislativos que hemos hecho las cosas de manera legal. El sentarse en esta silla conlleva una responsabilidad. El sentarse en esta silla, en este espacio, conlleva requisitos de ley. No nos venimos a sentar porque nos da la gana. Hemos cumplido con una serie de requisitos. Nuestras instituciones políticas han cumplido con una serie de requisitos. Y estas acciones no le generan certeza jurídica al pueblo de Guatemala. Así de que hoy, presidente, yo le solicito que, fundamentado en ley, fundamentado en derecho, respetando la orden, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ha dado a este Congreso, que ha notificado a este Congreso que no es viable poder considerar a los respetables y honorables diputados independientes como miembros y reconocidos en esta mesa de instancia de jefes de bloque. Aunque ellos argumentan que el Tribunal Supremo Electoral, y creo que fueron sus argumentos también, presidente, el Tribunal Supremo Electoral les extendiera un documento donde dice que sí son, quiero hacer de conocimiento público. Hemos visto en las redes que también ya los magistrados que fueron recientemente restituidos en su cargo, fueron también ya notificados que todo lo actuado por ellos queda sin efecto alguno, puesto que se hizo de manera ilegal. En ese sentido, lo actuado por estos magistrados que se restituyeron recientemente queda sin efecto. Y todo lo actuado por ellos es nulo de pleno derecho. Y si ese es el argumento con los que los diputados independientes están sentados hoy en esta mesa, y si ese es el argumento con el que el presidente de la Junta Directiva dice que ellos tienen y gozan las calidades, pues es claro y es evidente que no tienen argumento alguno, que no tienen respaldo legal alguno, porque lo actuado por estos magistrados es nulo de pleno derecho, y la ley es clara y hay sentencia de la Corte de Constitucionalidad que se nos fue otorgado el año pasado y que vamos a hacer valer el Estado de Derecho y vamos a hacer valer las leyes del pueblo de Guatemala, porque para eso están creadas las leyes, no para burlarse de ellas. Esto es un capricho en donde ustedes como diputados independientes con esta lucha absurda le han generado más desgaste a su gobierno. Es hora que seamos responsables y empecemos a trabajar como lo hicimos el año pasado. Ustedes tienen aliados dentro de esta mesa, tienen voces en esta mesa. Entonces, pues empecemos a trabajar y no detengamos una vez más el trabajo de este honorable Congreso de la República, porque ya vamos tarde. Hoy
vamos a romper récord. Nunca se había conocido tan tarde la integración y la distribución de las comisiones de trabajo, y hoy por lo visto no va a ser en esta semana que se conozca, y será hasta el mes de febrero, contraviniendo una vez más la ley que dice que debe de abrirse, que debe de distribuirse cuando inicia el periodo legislativo. Y por ahí argumentaba el director legislativo la semana pasada que el reglamento decía otra cosa. Ningún reglamento es superior a la ley, señor director legislativo. Entonces la ley es clara cuando dice que cuando se apertura el periodo legislativo serán distribuidas las comisiones de trabajo, pero estas no podrán ser distribuidas ni tomar en cuenta a los diputados independientes porque lo establece la ley, porque están cancelados, no están suspendidos, están cancelados. Y el abogado que realmente no sé quién pueda hacer, hemos visto que han sido mal asesorados, les diga que están cancelados, pero que como ustedes apelaron, entonces la sentencia no está firme, entonces que están medio cancelados. Eso no existe. Ustedes están cancelados desde el mes de noviembre, desde el 27 de noviembre están cancelados. No puede ser que ahora, meses después, quieran recuperar derechos cuando su institución o organización política ya no existe, porque cometieron delitos y hay personas de su organización política que se encuentran prófugos, fundadores de su organización, y hay otros que ya se declararon culpables con aceptación de cargos y han reconocido que su organización política fue conformada con 8,000 muertos. No lo decimos nosotros, lo han reconocido y aceptado fundadores de su organización política. Así que hoy venir aquí, después de cometer esta serie de delitos, después de que hay casos, después de casos abiertos donde hay aceptación de cargos, pretender venir a sentarse acá, violando la ley, haciendo perder recursos al Congreso de la República, haciendo perder el tiempo a este honorable Congreso, creo que es una pérdida de tiempo y es un desgaste para los partidos políticos y para el pueblo de Guatemala. Sin más que agregar, señor presidente, solicito tomar en cuenta todos esos argumentos legales que le puedo hacer llegar con mucho gusto, pero sobre todo que su departamento jurídico puede tener a la vista, pues los he citado con un número de expediente que ellos tienen dentro de sus archivos para que puedan notificarle a la Junta Directiva y que puedan entonces actuar conforme a derecho, apegados y respetando nuestro marco legal, porque para eso está establecida las leyes en nuestra ley orgánica y en la Constitución Política de la República. Muchas gracias, presidente, honorable señor Bloque. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.